Perfecto. Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. Donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. Donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida. En donde se forman líderes visionarios, personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos. Universidad del Norte. Conoce la primera maestría en Pedagogía Social de Latinoamérica totalmente virtual de la Universidad del Norte. Comparte experiencias con docentes y estudiantes de distintas universidades del mundo. Accede a amplios recursos digitales y aprende lineamientos para la intervención en diversos grupos poblacionales y múltiples contextos de acción socioeducativa. Estudia la maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales en Uninorte. Conoce la maestría en Educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas, cotutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en Educación en la Universidad del Norte. Conoce la maestría virtual en Educación mediada por TIC de la Universidad del Norte, con flexibilidad para la formación en todas las áreas disciplinares. Fomenta el desarrollo de habilidades y competencias para el diseño de ambientes de aprendizaje presenciales enriquecidos con TIC desde una práctica pedagógica reflexiva, así como desde los diferentes escenarios de intervención de los participantes, con currículo pertinente a la formación global y local. Estudia la maestría virtual en Educación mediada por TIC en Uninorte. Conoce el doctorado en Educación de la Universidad del Norte y fórmate en investigación de alto nivel. Obtén una experiencia de pasantía internacional y accede a redes de investigación con docentes de universidades nacionales e internacionales. Estudia el doctorado en Educación en la Universidad del Norte. Buenas tardes. Les damos a todos y todas una cordial bienvenida a esta su universidad, la Universidad del Norte, y agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en esta hora, en esta franja horaria del día que en Colombia pues es de descanso, de receso, así que agradecemos muchísimo que nos puedan estar acompañando. Para nosotros es muy importante su presencia. Y bueno, de parte de el Instituto de Estudios en Educación, de nuestro decano, José Alfredo Aparicio, de nuestra jefe de departamento, Carmen Tulia Ricardo, de parte de todo el profesorado y en el nombre mío,
Liliana María Castro Álvarez, quien soy la coordinadora de la maestría en Pedagogía Social de la Universidad del Norte. Agradecemos muchísimo que nos estén respaldando en esta actividad de hoy, que estén interesados, motivados. Bueno, tenemos hoy la presencia de una persona muy especial para nosotros, que es el doctor Miguel Melendro. Doctor Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Liliana. Me encanta mucho saludarle. El doctor Miguel es una persona muy querida para nuestra universidad. También hace parte de nuestro equipo. Y bueno, doctor, esta también es ya su casa, así que una cordial bienvenida en esta tarde de hoy. El doctor Miguel Melendro, que nos va a acompañar hoy compartiendo su conocimiento alrededor de este campo de investigación que a él le apasiona y en el cual está muy bien formado. El doctor Miguel es doctor en educación de la Universidad Nacional de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, codirector del Grupo de Investigación TABA, de Inclusión Social y Derechos Humanos, director del máster y programa de posgrado sobre acción socioeducativa con colectivos vulnerables, familia, infancia, adolescencia y juventud. También vicerrector de transferencia de investigación de la UNED, coordinador del máster universitario de intervención educativa en contextos sociales de la UNED, director del Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social. Hasta el año 2017 estuvo en este cargo. El doctor Miguel además hace parte de nuestro equipo de Uninorte de la maestría en Pedagogía Social y bueno, es un gran amigo y siempre bien recibido en nuestra universidad. Un abrazo, doctor Miguel, y bueno, bienvenido de nuevo. El público es todo suyo, están muy interesados en hoy escuchar ese compartir de saberes. En la tarde de hoy, bueno, la dinámica es que usted nos hará la presentación de lo que bien ha convenido socializar en este contexto y luego abriremos un espacio al final de unos 15 minutos para si hay alguna inquietud por parte del público, el doctor Miguel pueda despejarla. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Liliana. Agradecido de estar aquí con vosotros. Ya sabes que es un gusto, que ya son varios años colaborando con Uninorte y encantado, ¿no? Mis saludos al decano, a José Aparicio, a Carmen Ricardo, a los que he visto con frecuencia. Y bueno, pues presento la sesión y después pasamos al turno de preguntas. Yo creo que sin más preámbulos, simplemente agradeceros, deciros que aquí en España ya es de noche, que hace frío, que va a nevar el viernes y ahí seguro que tenéis calor, que estáis estupendamente, nada que ver con lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla y voy a hacer una presentación rápida digo entre comillas, no quiero tampoco cansar, hemos hablado de unos 30-40 minutos, sobre escenarios actuales sobre los que hay que trabajar, ¿no? En temas de inclusión, sobre todo con adolescencia y juventud, y acciones socioeducativas diferentes, ¿no? Acciones socioeducativas que se están llevando a cabo en algunas entidades sociales aquí en el país con una metodología centrada en el tema de la incertidumbre, ¿no? En ese principio de incertidumbre que parece que nos domina. Pongo la presentación porque yo creo que va a ser más ameno que hablaré, pero vais a ver un poco más organizadamente las ideas, ¿no? Encantado y agradecido también de que estéis todos y todas aquí pues en la hora, creo que es la hora del almuerzo vuestra, ¿no? Agradecidísimo también porque no es una hora fácil, pero la verdad es que nuestros horarios no son sencillos de compartir. Bueno, a ver si esto puede funcionar. Bien. Pues vamos a ver cómo pongo la presentación. Aquí. Bueno, veis la presentación, imagino.
Sí, ya se puede ver. ¿La veis bien, no? Perfecto. Bueno, pues en comienzo, como ha comentado la profesora Liliana Álvarez, este máster es un máster además el de Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales que compartimos la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Uninorte. Encantados de trabajar estos temas juntos y hoy vamos a ver, como os comentaba, algo relacionado con los escenarios actuales en los que se mueve la adolescencia y la juventud y qué acción socioeducativa se desarrolla muy centrada en el planteamiento de la incertidumbre de estos momentos de cambio que no son solo los del COVID, que ya vienen de tiempo atrás, ¿no? Hay una frase que me encanta de Alessandro Barico, de un literato, filósofo, novelista, periodista italiano, que viene a decir algo que yo creo que es muy aplicable tanto a profesores como a estudiantes, ¿no? Porque es una de las misiones que tenemos, ¿no? Como dice Barico, mi oficio, y yo diría el mío también, consiste en ver los detalles y elegir unos pocos, hacer como quien dibuja un mapa, de lo contrario sería más bien fotografiar el mundo, cosa que tal vez sería útil, pero que no tiene nada que ver, con el acto de narrar, que en cambio consiste en elegir. Yo creo que Barico pone el dedo en la llaga de nuestro trabajo como profesores, del trabajo que tiene que hacer pues, un estudiante, ¿no? Ver la realidad, seleccionar, hacer un mapa con sentido y ser capaz de contarlo, ¿no? Yo creo que de contárselo a sí mismo, a sí misma, y de contárselo a los demás, sobre todo si estamos en el ámbito de la educación, de la acción socioeducativa, de la transmisión de formas de ver la realidad con otras personas, ¿no? Esto es fundamental, saber narrar, saber ser sintético y seleccionar lo que es importante, ¿no? Vamos a hablar de esa población que crece y vive en los márgenes de una sociedad, pues en un mundo muy distinto, ¿no? Que ha cambiado muchísimo de la generación de nuestros padres a la mía, a la de nuestros hijos, ¿no? Ha cambiado muy rápidamente. Podemos hablar de un mundo local, de una sociedad de la globalización. Como decía Robertson, local quiere decir un mundo en el que se combina lo global, lo planetario, con lo local, con lo que nos ocurre en nuestro propio entorno, ¿no? Este tema de la pandemia es un buen ejemplo de ello, ¿no? Cómo se aborda desde los distintos países, cómo parece que hay unas ideas compartidas de cómo hay que actuar frente a una pandemia de este tipo y cómo en cada casa, en cada grupo de amigos, en cada barrio, en cada espacio, esta aplicación de lo que se supone que deberíamos hacer todos es muy distinta, ¿no? Y conlleva efectos muy diferentes, ¿no? Este es el efecto de un mundo local, donde lo global lo tenemos al orden del día, lo podemos ver en el segundo, en el minuto, pero lo local también incide de una manera muy fuerte en cómo se interpreta esta realidad local, ¿no? Realmente el protagonista del nuevo siglo, del siglo XXI, de los finales de los años del siglo XX, ¿no? Los años 80, 90, es el planeta. Ya tenemos una visión muchísimo más clara de la que se tenía en los años 60, 70, 50, ¿no? De esta organización, estructura de la realidad de la sociedad en el planeta, ¿no? En relación al mundo, a realidades que antes ni conocíamos ni pretendíamos explicarnos, ¿no? Hay una serie de teorizadores de finales de los años 90, principios de los 2000, ¿no? Que se plantean esto, que nos vienen a dar una definición de qué está pasando, ¿no? Bueno, Robertson mencionó el tema de la globalización ya y de la glocalización, como he comentado antes, ¿no? De este fenómeno que está cambiando nuestra forma de percibir la realidad. Bauman hablaba ya de una sociedad líquida, de una sociedad en la que todo fluye, ¿no? Fluyen las emociones, fluyen las relaciones, fluyen la relación de las personas entre sí, de sus actividades relacionadas con el empleo. Es todo líquido, cambiante, ¿no? Esta es una realidad flexible de alguna manera que no era así antes, ¿no? La sociedad era mucho más estática, estable, más rígida, ¿no? En el momento actual es todo muchísimo más móvil, ¿no? Como plantea Bauman. Y luego hay dos elementos muy importantes, sobre todo en el ámbito del conocimiento, que es el que nos interesa en la universidad,
el planteamiento que hace Castells, que es nuestro ministro de Universidades ahora mismo, ¿no? Sobre la sociedad de la información, una sociedad en la que la información es la clave, es una información masiva y además es una información instantánea, es decir, hay muchísima más información de la que podemos controlar, de la que podemos de alguna manera acotar y nos llega inmediatamente. Entonces, entramos en un proceso muy difícil, ¿no? Que tiene que ver con lo que planteó el austríaco Drucker en los años 70, de la necesidad de una sociedad del conocimiento, es decir, que esa información seamos capaces de seleccionarla, como decía Barico, ¿no? De hacer mapas, de ser capaces de narrarnos lo que nos interesa de esa información masiva que nos llega. Esto a veces es posible, a veces es muy difícil, ¿no? Y crear realmente brechas digitales, sobre todo con las sociedades, con las partes de la sociedad más marginadas, más excluidas, con más dificultades, ¿no? Una sociedad del riesgo, como planteaba Ulrich Beck, el alemán Ulrich Beck, es doctor honoris causa por la UNED, profesor de sociología, y bueno, él hablaba de que el riesgo ya es global, ¿no? Un ejemplo de ello pues, es el COVID, ¿no? O la crisis económica del 2008, las sucesivas crisis sanitarias que hemos tenido, las vacas locas, las crisis que provocan los fenómenos migratorios. Es decir, Ulrich Beck ya habla de una sociedad del riesgo, no del riesgo inmediato y local, que también, sino del riesgo global, ¿no? Que podemos percibir todos a nivel planetario. Todo esto es muy importante, ¿no? Muy importante en educación porque nos crea realidades inciertas y complejas, mucho más inciertas que hace 30, 40, 50 años y muchísimo más complejas. Esto es importantísimo en la formación, ¿no? En los másteres como este, ¿no? Maestrías como esta. Tenemos que formarnos para esta realidad, la realidad de este entorno, en la que las sociedades se mueven de una forma muy distinta y, por lo tanto, educar para nuestra sociedad no es lo mismo que lo que era hace 50 años, ¿no? Y además se crean escenarios determinantes con nuevos valores y perspectivas. Es decir, esto no es una elucubración teórica, esto está pasando, está creando escenarios distintos con valores distintos y formas de ver la realidad distintas que a su vez se confrontan con las culturas anteriores, ¿no? Con las culturas, con las formas de ver la realidad más clásicas, más tradicionales, lo que hace, bueno, pues que haya un confrontamiento, una confrontación de opiniones, de formas de ver, de formas de actuar, también en educación, de formas de hacer, ¿no? Esto es fundamental, situarse en esta perspectiva. Hay que situarse también, voy a ir un poco más rápido, no quiero entretenerme mucho en estos aspectos que yo creo que son esenciales, ¿no? Porque si no entendemos la sociedad de nuestro tiempo y la entendemos en sus claves, difícilmente podemos actuar sobre ella, ¿no? Estamos en una sociedad desigual, que no es igualitaria, donde los derechos escritos son los mismos, pero en la práctica son muy diferentes, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo con un índice de desarrollo, el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde teniendo en consideración tres elementos, no solo la riqueza económica, sino los procesos de alfabetización, de acceso a la educación, de progreso en la educación de los países, de los jóvenes y de los adultos de los diferentes países, y otro elemento que es el del acceso a la salud y de un indicador clave que es la esperanza de vida al nacer, ¿no? De las personas de cada país. Con esto se construye este mapa donde vemos pues, que los territorios que más dificultades tienen, podéis ver que el verde oscuro son los países que tienen mayor índice de desarrollo humano, mejor educación, mejor acceso a la sanidad, mayor esperanza de vida. En España pues llega a 87, 89 años, mientras siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? En países del Golfo de Guinea la esperanza de vida muchas veces no llega a los 50 años, ¿no? 60 años como mucho. Es decir, se vive 30 años menos en un país africano que en un país europeo, en mi país, ¿no? Latinoamérica está en un verde claro, no tiene una mala situación, pero África y parte del sudeste asiático sí la tienen, ¿no? Esto es muy importante porque
no hablamos de lo mismo, aunque hablemos de Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que comienza aquí de una forma importante a desarrollarse pues, en el ámbito de la investigación el año que viene, por ejemplo, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? No se desarrolla igual en todo el mundo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque estamos en una época en la que las migraciones son masivas, en las que pues en Colombia tenéis el fenómeno con Venezuela ahora mismo. En España no hace tanto, hace 20 años, no hace mucho más, empezó a haber migración sobre todo de África, del norte de África, de personas subsaharianas del centro y el sur del continente africano, de países del este de Europa, de países latinos. Europa es ahora mismo, como decía Ulrich Beck, es un continente mestizo, donde ya hay una mezcla importantísima no solo de razas o de colores o de formas físicas de habitar el mundo, sino de formas de verlo, de culturas, ¿no? Y esto es importantísimo. En educación, clave, ahora mismo en España es un tema clave, ¿no? Cuando alguien habla árabe y no habla nuestro idioma, o habla ruso, o habla búlgaro, ¿no? Es muy difícil construir y piensa en función de las ideas de su país, de cómo se relacionan allí las personas, los hombres con las mujeres, los adultos con los niños, ¿no? Las familias entre sí. Es muy distinto a nuestro concepto de relaciones humanas, ¿no? Hay dos ideas fundamentales que tienen que ver con esto y que hay que tenerlas claras en educación también. Una que es la de desarrollo sostenible, que se planteó ya con el informe Brundtland. Es un librito de Naciones Unidas que se publicó en el año 87, una comisión encabezada por Gro Harlem Brundtland, que era la primera ministra creo que era de Suecia, no sé si era Suecia o Noruega, creo que era de Suecia. Recorrió el mundo buscando qué se podía entender por desarrollo. Y el grupo de trabajo de Naciones Unidas con el que viajó planteó esto, ¿no? Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de satisfacer sus necesidades de futuras generaciones, ¿no? Es un concepto fundamental porque realmente la idea que sacó esta comisión y que tenemos ahora claramente ya difundida a nivel mundial es que nos estamos comiendo el futuro de las nuevas generaciones porque estamos consumiendo el planeta, pero también porque estamos consumiendo culturas, lenguas, formas de hacer diferentes, ¿no? Y diversas. Un bonito concepto que es la base de los 17 ODS que tenéis arriba en el cuadrito de arriba. Y sí que rescato de Marco Marchionni, que falleció recientemente, ha fallecido hace muy poco, este año, este trabajador social, sociólogo, una persona muy activa que trabajaba en la práctica a la vez que funcionaba en el ámbito teórico. Él hablaba ya, fijaros, en el año 2000, a principios de los 2000, de que la sostenibilidad no es solo ambiental, no es solo para mejorar el ecosistema, que también y es fundamental, ¿no? O para evitar el cambio climático o encarrilarlo, que la sostenibilidad tiene que ser social, ¿no? Y él la planteaba como la construcción de una sociedad donde todos tenemos la posibilidad de participar en paridad de condiciones. Es decir, donde cada persona es uno más que puede ayudar a tomar decisiones y que cuenta a la hora de tomar decisiones. Esto es fundamental, yo creo que es una idea clave que ahora iremos desarrollando, ahora veremos, ¿no? Porque cuando hablamos de vulnerabilidad y exclusión, voy a empezar por el segundo concepto, que es el de exclusión, el de excluido, ¿no? He seleccionado dos ideas. Yo creo que cuando seleccionéis de todas las lecturas que tenéis, a todos nos pasa, ¿no? Seleccionamos aquellos elementos que nos parecen significativos. Yo he leído muchísimo sobre vulnerabilidad, exclusión, marginación, conflicto, dificultad. Me he quedado con estas dos definiciones porque me parece que ayudan a trabajar, ayudan a enfrentar una realidad difícil, ¿no? La de exclusión, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que plantea Marco Marchionni, es de UNICEF, un organismo internacional, y habla de que excluido es quien no puede beneficiarse de un entorno protector, de la violencia, de la explotación, del maltrato, de la negligencia también, ¿no? Pero también es quien no puede acceder a servicios y bienes básicos
lo que amenaza, como viene a decir Marco Marchioni, la capacidad para participar en la sociedad. Es decir, si uno no tiene lo básico, si no tiene el acceso a la cultura y a la educación, es muy difícil que pueda participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones políticas en su sociedad o comunitarias o académicas, ¿no? Es muy difícil. Igual que si no tiene los bienes básicos a nivel sanitario, ¿no? Difícilmente va a poder cubrir otras expectativas, ¿no? Kaufman, que habla de vulnerabilidad social, menciona aquí también dos términos que son muy interesantes, ¿no? Estructura de oportunidades y activos de las personas. Y habla de desajuste, es decir, alguien es vulnerable cuando en una estructura de oportunidades dada, en Barranquilla, en vuestra sociedad, en vuestro barrio, en vuestro entorno, en el ámbito en que os movéis, tenéis una estructura de oportunidades. Si hay un desajuste entre vuestras posibilidades de manejar esas oportunidades, de acceder a ellas, no tenéis suficientes conocimientos para poder utilizarlas, en ese momento sois vulnerables, ¿no? Dejáis de tener la capacidad de aprovechar esa estructura y os quedáis fuera de ella, os quedáis, como se decía en los años 80, marginados, ¿no? No podéis participar plenamente. Los dos conceptos están muy unidos y tienen muchísimo que ver con lo que se hace, con lo que se trabaja en educación social y en pedagogía social. Cuando se habla de empoderamiento, de favorecer la resiliencia de las personas, se habla de esto, ¿no? De cómo evitar la vulnerabilidad y la exclusión, no simplemente dando recursos, no simplemente a través de la mera caridad, sino dando herramientas para romper, para que los activos cada vez sean más y se pueda acceder a mayor estructura de oportunidades, ¿no? Y se pueda participar más en nuestra sociedad. Algunos datos ahora mismo, datos con el COVID, de informes de dos fundaciones que trabajan obteniendo datos en estos ámbitos, porque os hagáis una idea del impacto que ha tenido el COVID en España, que está teniendo, ¿no? Tenemos una primera cifra, exclusión social. Antes del COVID, nuestro país estaba en un 18% de población en exclusión social, porcentaje alto, ¿no? Realmente los países, entre comillas, desarrollados, occidentales, etcétera, tienen porcentajes de exclusión entre el 10 y el 18. Este es uno de los más altos, ¿no? Bien, con el COVID ya estamos viendo los efectos. Se prevé que para el año que viene, para el mes de mayo aproximadamente, llegaremos a un 31% de exclusión social. El desempleo, que estaba en el mes de febrero, esto es del año 19, diciembre del 2019 estaba en torno al 14%, se va a incrementar a un 27%, ¿no? Y la pobreza infantil, que es muy alta en nuestro país también, debido a la crisis económica de 2018, ha habido muchísima más exclusión, desempleo y pobreza, ¿no? La pobreza que estaba en el 30 ascenderá a un 33%. Y eso que nuestra sociedad protege muchísimo a la infancia, ¿no? Muchísimo. Pero va a incrementarse también el tema de la pobreza infantil, ¿no? Bueno, son datos, pues, que son como los de cualquier crisis, que al final van a parar al mismo grupo de población, ¿no? Y es un grupo de población con el que además trabajamos o deberíamos trabajar en pedagogía, en educación social. Es un dato, vamos a tener más población en peores circunstancias, con lo que, bueno, el trabajo es difícil y va a ser más difícil conseguir éxitos, ¿no? Nuestra sociedad nueva trae nuevas exclusiones, nuevos fenómenos, al maltrato a la infancia, la negligencia con los niños, la violencia en el seno de las familias, la delincuencia, la droga, ¿no? Los problemas que trajo la droga en los años 80, 90 y que sigue teniendo, ¿no? El abuso de las drogas. Hay que añadir otros elementos, ¿no? Es muy importante que también estéis formados en esto, es decir, quien va a trabajar en educación social, en pedagogía social, tiene que saber qué pasa con las nuevas adicciones, qué nuevas ludopatías hay, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, no sé, en Colombia, aquí en España, hablan constantemente del problema de las ludopatías y en concreto de la adicción, nueva adicción a las apuestas, ¿no? A los juegos de apuestas de adolescentes y jóvenes. Bueno, es un problema serio ahora mismo y se hacen por internet y se hacen con el fútbol, con la lotería, con actividades de nuestra vida cotidiana. Los jóvenes adolescentes se convierten en ludópatas a través del juego, pero del juego por internet, ¿no? Elementos como la violencia ascendente que se ha incrementado muchísimo, la violencia de hijos a padres
que en nuestro país tiene 5.000 casos al año, ¿no? La mayoría, el 70%, de hombres que abusan, que agreden física o psicológicamente a sus padres, a sus madres sobre todo, ¿no? La violencia de género que se ha incrementado entre adolescentes debido a el control que se ejerce y las agresiones que sufren las adolescentes a través de los móviles y de las redes sociales, ¿no? También se ha incrementado como un 30% en los últimos años, entre el 30 y el 50%, ¿no? Los hikikomoris y la adicción a Internet, personas que se quedan encerrados en su casa, enganchados a las pantallas, personas con 13, 14, 15, 18, 20 años, que no salen, que no se relacionan más que a través de pantallas, ¿no? La denominación es porque en Japón es donde primero se habló de este fenómeno que afectaba a más de 1 millón de jóvenes hace ya como 10 o 15 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se ha ido detectando y trabajando con este tema, ¿no? En fin, y otros ámbitos mucho más amplios, como las migraciones, los jóvenes migrantes o los jóvenes que se están convirtiendo en elementos, en poblaciones muy excluidas en nuestra sociedad del nuevo milenio. Hablamos del planeta y del desarrollo sostenible, pero justo quien migra, justo los más jóvenes son quienes cada vez son los más excluidos, ¿no? Porque tengáis idea también de exclusión y porque comparéis, yo no sé cómo está Colombia, está pues seguramente en niveles parecidos, con estos mismos problemas, quizá los porcentajes son diferentes, ¿no? ¿Qué se ha visto con el COVID? La enorme brecha digital que hay en educación, que hay en los colegios, ¿no? Los chavales más excluidos son los que menos acceso tienen a Internet, son esos que tienen solo un ordenador o ningún ordenador en casa, los que no tienen una conexión rápida a Internet. Los que no manejan, porque manejan mal el ordenador o manejan contenidos que no son los que están manejando en el instituto. Al quedarse en casa ha habido una gran ruptura y compañeros profesores de secundaria en España, de institutos que trabajan con esta población, decían que su principal esfuerzo es reconectar con estos adolescentes de 14, 15, 16 años que al quedarse en casa, ir menos a los colegios y a los institutos, se han desconectado de la educación. Es el segundo punto. Se han producido más fenómenos de desigualdad. ¿Por qué? Porque el acceso y la transmisión de conocimientos con esta población en peores condiciones ha descendido esa transmisión de conocimientos, pero además se produce un mayor abandono de la escuela a raíz de esto, ¿no? Con los más pequeños problemas de nutrición, porque muchos niños de nuestro país compensan sus deficiencias, las deficiencias económicas de su familia, yendo al colegio a comer. Con becas, se ha garantizado que los niños estén nutridos gracias al esfuerzo de los colegios y del Estado para hacer esto, ¿no? También al dejar de ir al colegio, se ha suplido con ayudas a las familias, pero hay mayores problemas de nutrición y mayor riesgo de aislamiento, de vulnerabilidad dentro de los hogares frente a la violencia. Se ha incrementado muchísimo, por ejemplo, la violencia de género, precisamente porque las familias se han quedado encerradas en las casas, ¿no? Y familias con problemas de violencia han estallado, han producido muchas más situaciones críticas. ¿Qué hay en positivo de todo esto? La vuelta al colegio, evidentemente, ¿no? Los jóvenes son el colectivo más vulnerable. Ya desde la crisis del 2018 se incrementó muchísimo la vulnerabilidad de este colectivo y con el COVID se ha visto que también se ha incrementado. Con la crisis anterior llegamos a niveles de paro del 55%, paro juvenil, paro de jóvenes en dificultad social, en especial vulnerabilidad social, llegó al 70%, 80%, no tenían empleo. Y ahora la previsión es que vamos a pasar del 25% que había antes de la crisis a cerca de un 44%, ¿no? Que no deja de ser, siempre España es uno de los países con mayor crisis de Europa, ¿no? En el empleo juvenil. Esto es algo desgraciadamente tradicional de nuestro país, ¿no? Y en el sistema de protección a la infancia, por poner un ejemplo, por ir aterrizando en temas de dificultad social, bueno, pues todos los jóvenes que han salido con proyectos de apoyo a la transición a la vida adulta, con empleo, con un cierto soporte de redes sociales, con una vivienda alquilada, apoyados por el Estado, por los ayuntamientos, han perdido su trabajo,
ahora mismo están en una situación muy incierta, están volviendo a esos recursos residenciales, a pisos, a centros de menores, de donde salieron, ¿no? Y hay muchos jóvenes que con 18 años iban a salir a procesos de tránsito a la vida adulta y se han tenido que quedar en los centros, ¿no? Afortunadamente no están en la calle, pero esto es un problema serio, ¿no? Porque hablamos de un número importante de jóvenes del sistema de protección que han visto bloqueado su tránsito a la vida adulta, ¿no? Han tenido que retornar al sistema, por ejemplo, y bueno, la verdad es que hablando con los educadores, los niños, los adolescentes los jóvenes se han portado de una manera ejemplar. O sea, los educadores, una de las cosas que valoran las personas que trabajan con los niños, adolescentes, jóvenes del sistema de protección, es su comportamiento. Han sabido adaptarse perfectamente a la situación y se han comportado muy bien. Han admitido las normas, ha habido muy pocos conflictos en los recursos residenciales, ¿no? Y también gracias al último punto, a la implicación y a la buenísima formación de los profesionales que trabajan con ellos, ¿no? Nuestro sistema responde siempre que las crisis tienen un límite. Evidentemente, cuando las crisis se prolongan en el tiempo, el nivel de resistencia es mucho más bajo, ¿no? Bien, la educación es una herramienta, sin duda, para abordar todo esto, ¿no? Hay que poner a Freire, lógicamente. Para mí, además, esta cita es una referencia. Para mí es una referencia clave, ¿no? Porque Freire sabía ver el futuro, ¿no? Planteaba que el mundo no es, que el mundo está siendo, que cambia, y es pues lo que estoy diciendo desde el principio. Tenemos que tener en cuenta que la realidad sobre la que nos situamos y desde la que queremos trabajar en el ámbito social no era, está siendo, cambia día a día, ¿no? COVID es un claro ejemplo, ¿no? Y es muy importante que cada uno de vosotras, de vosotros, de nosotros que estamos profesores y educadores, ¿no? Que estamos aquí queriendo cambiar el mundo, transformarlo de alguna manera, tengamos claro cuál es nuestro papel, ¿no? Que no es solo el de quien constata lo que ocurre, hace un informe, lo escribe y lo manda para que otro decida, ¿no? Sino que somos sujetos que intervienen. Intervenimos en lo que va a pasar después porque queremos hacerlo, ¿no? Porque queremos que esta sociedad mejore y cambie, ¿no? Y nuestra función es intervenir para mejorar lo que va a ocurrir, no solo constatar lo que está pasando, porque no somos solo objetos de la historia. Cada uno de nosotros somos elementos activos, sujetos que mueven la historia, y es cierto, la mueven, ¿no? Con el COVID se está viendo, con los educadores de los centros que están trabajando con los chavales y soportando una situación que sin ellos sería impensable, sería crítica, sería triste, ¿no? Bueno, Freire rescatado porque, lógicamente, no se pierde a los grandes pensadores, ¿no? Y a los grandes actores sociales. Tenemos 3 escenarios que voy a tratar muy rápidamente. ¿Por qué nuestra sociedad es distinta? Porque la familia es diferente. Estamos en lo que los expertos llaman la segunda transición demográfica. Porque la escuela es diferente y tiene que ser diferente. Porque estamos en un proceso de transalfabetización virtual, presencial, que nos ha puesto también mucho más claro y mucho más en escena el COVID, y porque estamos cambiando la forma de aprender y de comunicarnos. Y un claro ejemplo es el tema de las generaciones interactivas, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa la segunda transición demográfica? Pues un cambio, ya la demografía ya no es tasas de mortalidad y natalidad solamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Van de Ka y Lestage plantearon ya a finales de los 80 esta teoría de la segunda transición. Ha descendido la fecundidad. Las migraciones no es que sean frecuentes, que son habituales ya en el mundo, ¿no? Y se ha incrementado el tipo de grupos de personas que pululamos por el mundo. Hay muchas más personas que viven solas. Hay muy diversas modalidades de estructura familiar. La estructura familiar tradicional ha cambiado, ha postergado el nacimiento del primer hijo y se ha postergado también el momento en el que las personas se unen para contraer matrimonio, para vivir juntos y tener hijos, ¿no? Hay muchas más situaciones familiares, uniones de consenso, parejas de hecho, aumento de familias monoparentales, especialmente
de mujeres solas con hijos, ¿no? Mujeres divorciadas, separadas, con hijos. Todo esto cambia la forma de ver la realidad, cambia la forma de analizarla y de situarnos frente a ella, ¿no? Hay un uso generalizado hace mucho tiempo ya de los métodos anticonceptivos y una mayor participación de la mujer en la vida, ¿no? En el mercado laboral, en la educación, con lo que ha cambiado la estructura tradicional de familia clásica que podía haber en los años 50, 60, del papel de la mujer, de los hijos y del hombre en esta estructura que es básica en nuestra sociedad. Todo esto cambia también las relaciones sociales y es algo que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis del maltrato en la familia desde un planteamiento sistémico, ¿no? Ya no se puede hablar de lo mismo. Las familias simétricas y asimétricas ya no son iguales porque ya son asimétricas desde la teoría de sistemas, desde el momento en que ya no son las tradicionales de pareja con dos hijos, ¿no? Por ejemplo. Otro elemento fundamental es cómo el mundo virtual está invadiendo la comunicación y la transferencia de conocimientos. Los adolescentes y jóvenes actualmente aprenden no solo en la escuela, aprenden en Internet y con más intensidad que en la escuela, que en el instituto o que en la universidad, casi que en la universidad. Divina Frau Meix, que tenéis ahí el nombre, de la Universidad de la Sorbonne, trabaja en un grupo, el grupo Translit de la Unión Europea, desde los 2010, la década de 2010, ¿no? Y trabajan en el tema de la transalfabetización, es decir, de la alfabetización mediática e informativa en Europa, uniendo escuela y educación virtual. Y ella nos planteaba unas jornadas hace 4 años, ¿no? Nos planteaba que la escuela ha cambiado, el mundo de la educación formal ha cambiado, que la educación virtual, como os decía, tiene una incidencia muchísimo mayor, que la escuela se tiene que abrir al entorno, que los profesores tienen que constituir comunidades educativas en el instituto, pero que trabajen dentro del espacio físico y fuera en el espacio virtual con comunidades virtuales. Y nos ponía el ejemplo de cómo esto puede compararse con cómo la escuela a mediados del siglo XIX fue sustituyendo o ocupando espacios formativos que antes tenía la religión. La religión no ha desaparecido como espacio formativo, pero la escuela ha ocupado en gran medida su espacio físico como espacio y como agente formador, ¿no? Y lo que vienen a plantear Divina y el resto de investigadores europeos es que el profesor también está siendo sustituido por otros agentes sociales que forman desde fuera del ámbito formal, ¿no? Todo esto significa, como veis aquí, pues una serie de elementos que hay que tener en cuenta: la multimodalidad, la virtualidad frente a la presencialidad que estáis viendo en la universidad, el tema de que se trabajan y hay que trabajar otras competencias, como son las competencias para obtener conocimientos valiosos del ámbito digital y virtual, competencias para ser capaz de realizar operaciones en el ámbito de Internet, para editar, para narrar, contar en Internet y para organizar la información, pasar de esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ¿no? Y en realidades paralelas plantean donde se comparta lo virtual con lo presencial, con lo real, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos soportado por, no me voy a detener mucho aquí porque no quiero tampoco excederme en los tiempos, ¿no? Por los distintos tipos de generaciones que han ido pasando de lo presencial, de lo real a lo virtual en el ámbito del conocimiento. En el segundo trapecio, el que pone algunas claves, el que es de color violeta, ¿no? Veis que se habla de un aprendizaje circular. Esto es muy importante, ¿no? También cuando trabajamos con poblaciones en dificultad social, porque los educadores, los formadores, los pedagogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, quien interviene en el ámbito social, se dedica a producir, a provocar aprendizajes. Y lo hacemos muchas veces como lo hemos aprendido a hacer y pensando que el otro tiene esos esquemas. Las nuevas generaciones tienen un esquema de aprendizaje muy distinto. Parte de vosotros, que sois parte de estas generaciones, seguramente os reconocéis en él, ¿no? El aprendizaje ya no es lineal,
ya no es transmisión como la que estamos haciendo ahora, de conocimientos de una persona a un grupo unidireccionalmente, sino que es circular, se presta atención a distintos elementos a la vez, al ordenador, al móvil, a la pantalla de la televisión, al juego en la Play, ¿no? Simultáneamente se presta atención a distintos espacios de forma circular, se hacen diferentes recorridos casi instantáneamente y se toman decisiones en distintos ámbitos con situaciones que tienen distintos desenlaces a la vez. Esto produce personas, entre comillas, mucho más hábiles tomando decisiones rápidas en situaciones cambiantes y a la vez en distintos espacios de toma de decisiones, pero eso es una gran ventaja, evidentemente. Las generaciones anteriores no son capaces de esto, pero estas nuevas generaciones profundizan menos en esa toma de decisiones, reflexionan menos porque están pendientes de distintos espacios y muchas veces toman decisiones de forma más superficial, ¿no? Con lo que los desenlaces son diferentes, ni mejores ni peores, son diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno maneja aprendizajes y procesos de enseñanza-aprendizaje. A esto me refiero cuando comento que la educación está cambiando y que en épocas de incertidumbre, de complejidad, hay que tener en cuenta cuál es la forma de aprender que tiene la persona que está enfrente y cuál es nuestra forma de transmitir aprendizajes o de conectar esos aprendizajes, ¿no? Porque posiblemente, si no tienen nada que ver una forma con otra, lo que se producirán serán rupturas, confrontaciones o simplemente intervenciones nulas que no sirven para nada, ¿no? Bien, como decía Mogán, nos movemos en océanos de incertidumbres y en pequeños archipiélagos de certezas, ¿no? Esta es una fotografía de Sebastião Salgado, un fotógrafo brasileño, es una fotografía real, del mundo real, aunque parece virtual. Bueno, pues son esos icebergs de conocimientos que tenemos en un océano que además, como no tengamos cuidado, nos los diluye, ¿no? Y nos los disuelve y los acabamos perdiendo. Pero no pensemos que lo sabemos todo y que simplemente nos falta situarnos y pisar en ese mundo del conocimiento que está ahí per se, al revés. Tenemos nuestros conocimientos, pequeños archipiélagos, y la humanidad no tiene esa gran certeza que produce un continente de conocimientos. No lo tenemos, y esto lo dice Edgar Morin, ¿no? Y quien piensa desde el pensamiento complejo. Bueno, Carlos Villabón, yo sé que quizá alguno ya lo habéis visto en alguna de mis ponencias, es un pintor de Bogotá, colombiano. Este es un cuadro suyo, sus cuadros son de este tipo, a mí me encantan, ¿no? Las formas, el movimiento, el cómo hace con trazos la vida. Bueno, persecución, ¿qué perseguimos? Pues una forma distinta de enseñar en este proceso de enseñanza-aprendizaje tan complejo, ¿no? Pasando rápidamente por él, porque no quiero ocupar mucho de vuestro tiempo, vamos a ver algunas ideas de metodologías para abordar lo incierto desde la acción socioeducativa. Metodologías que se están poniendo en práctica, no son inventos teóricos. En nuestro grupo de investigación trabajamos con educadores, trabajadores sociales, con profesionales de lo social y aprendemos de ellos y les devolvemos marco teórico y nos devuelven marco teórico, el suyo, y sus conocimientos, que son muy interesantes. Y esto está hecho en ese intercambio, ¿no? Teoría práctica. Bueno, aquí hay un resumen. Voy a pasar directamente. Una línea de trabajo es el enfoque sistémico ecológico, desde el que se manejan tres principios clave, ¿no? El primero, la de transiciones ecológicas, lo estamos manejando ahora en nuestras investigaciones y en el diseño de procesos de intervención en la Comunidad de Madrid, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, de los jóvenes que salen del sistema de protección, ¿no? ¿Qué tránsito hace una persona que sale de estar en un centro de menores, a lo mejor desde los 5 o 6 años, 10, 12, y a los 18 tiene que pasar a la vida adulta y salir de un proceso de protección? ¿Qué cambio de rol, qué cambio de entorno y qué podemos hacer ahí, ¿no? Uri Bronfenbrenner planteaba este tema, es interesantísimo, no vamos a entrar teóricamente, no da tiempo, lo estamos manejando para precisamente ver cómo se hace el tránsito a la vida adulta de estos jóvenes y ver cuál es la mejor forma de incidir sobre ello.
Os digo, un programa de la Comunidad de Madrid se llama el programa Tránsito y está pensado para esos jóvenes 18-21 desde este tipo de metodología, ¿no? Y trabaja pues pero sí trabajan con 1000 jóvenes al año, ¿no? O sea, no estamos hablando de una población pequeña, ¿no? Ecología de la acción, un principio fundamental porque nos hace poner en duda toda esta ingeniería de lo social que dice que nosotros, conociendo el entorno y diagnosticando, hacemos un pronóstico, planteamos unos objetivos, intervenimos y producimos cambios, y entonces evaluamos y volvemos. Lo que viene a decir Mogan es que esto no es verdad, y es un principio esencial, que tan pronto como un individuo emprende una acción, es decir, uno de nosotros emprende un trabajo social, educativo, con un grupo de adolescentes, sea cual fuere esa acción que emprende, esta empieza a escapar de sus intenciones una vez que entra en ese entorno en el que se empieza a mover. Y lo que tú propones como una actividad que se empieza a desarrollar tal y como tú planteas, puede tener un final contrario incluso a la intención inicial que tenías, lo que nos hace actuar con mucha prudencia y con diferentes perspectivas de salida de esa intervención que debemos tener. Nos hace pensar la realidad de nuestra intervención de una forma muy distinta. No somos ingenieros de lo social porque no se puede, porque no es real. Detrás de esto hay una cantidad de planteamientos teóricos increíble, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, que es el primero que sirve para fundamentarlo, o el principio de entropía de Einstein en la teoría, en las teorías de Einstein, ¿no? Que dice que todo sistema tiende a degradarse y a perder energía y a morir. Y esto pasa también en los sistemas sociales. Bien, me iría muy lejos con esto, lo dejamos aquí. Y otro elemento, el de von Bertalanffy, el padre de la ecología, que nos habló de los isomorfismos, bueno, viene a decir que distintos enfoques teóricos coinciden en elementos equivalentes en distintos contextos, en distintos países, en distintos ámbitos científicos. Este es un principio aplicable al trabajo en equipo. El trabajo en equipo interdisciplinar requiere de esta búsqueda de isomorfismos. ¿Qué tiene de común lo que hace un trabajador social con un psicólogo, con un profesional de la salud y con un profesor de instituto? Hay que buscar cuáles son esos elementos isomórficos de la misma forma, que tienen la misma forma, que les hacen movilizar a una población determinada desde distintos enfoques teóricos. Es preciosa y es la teoría pues, que está fundamentando uno de los postulados teóricos que fundamenta la transdisciplinariedad, ¿no? El principio de transdisciplinariedad en el trabajo diario de los equipos en ámbitos sociales, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos que ser capaces para esto de, como diría Derrida, filósofo estructuralista o postestructuralista, tenemos que ser capaces de deconstruir nuestros aprendizajes, nuestra realidad, para reconstruir esa realidad en función del entorno en el que estamos, sobre todo en el que vamos a mover a otras personas. Es esencial. No podemos partir de nuestros principios inamovibles sobre qué es educación y qué es la familia cuando vamos a abordar situaciones educativas y familiares que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos. No solo hay que cambiar teóricamente, hay que ser capaz de construir ideas y reconstruirlas con nuevos conceptos y nuevas formas de intervenir, ¿no? Y de ver, como dice Dónega, más el problema que la solución. Definir muy bien conjuntamente, de forma participativa, con una representación común que se quiere resolver para después poder actuar realmente con eficacia, ¿no? Voy acabando. Vamos a saltar este tema porque sería bastante farragoso y vamos a pasar ya para acabar en qué sentido tiene esa intervención, acción socioeducativa, viéndola como nosotros sujetos intervinientes, ¿no? Vale, cuando preguntamos esto a los educadores, psicólogos, trabajadores sociales, nos hacen este proceso, esta network, ¿no? Que es de uno de los trabajos que hicimos,
nos hablan de la educación y es así, entienden perfectamente y lo dicen, que la educación es compleja, es muy compleja en el ámbito de la dificultad social, que supone, por un lado, estar adaptado a cambios constantes y que supone flexibilidad en lo que haces, porque cada día te llegan realidades distintas, que es muy importante tener un marco teórico conceptual que relacione teoría y práctica de una forma directa y avanzar hacia un modelo inclusivo, entre comillas, de educación que tenga en cuenta elementos como la autonomía del sujeto, su participación, la mejora de su situación, de la situación en la que está, el trabajo sobre la resiliencia, el empoderamiento y una visión crítica de la realidad, ¿no? Este es un resumen de lo que decenas de, yo creo que en esta investigación eran cerca de 50 profesionales de 3 comunidades autónomas distintas en grupos de discusión nos dijeron, ¿no? Cuando les preguntamos por modelos teóricos, estos profesionales nos hablaban a la izquierda tenéis una serie de modelos, pero fijaros que a la derecha, en naranja, es lo que nos dicen una parte, un 65% de ellos creo que es, ¿no? La mayoría de los profesionales creen en enfoques genéricos, que tengan diferentes perspectivas teóricas, donde hay una ausencia de modelos, es un porcentaje muy bajo, o que tienen modelos mixtos, eclécticos, entre distintos planteamientos, como serían el ecosistémico complejo, el cognitivo-conductual, el clásico asistencial, el modelo de competencias, el constructivista. Veis que hay una parte de profesionales que trabaja con modelos determinados y una parte muy amplia que lo que ve es un mix de estos modelos. Son todos profesionales que han pasado por la universidad, que la mayoría han pasado por másteres postuniversitarios, es decir, tienen una formación potente, pero cuando se enfrentan a la realidad son profesionales con una media de 8 años de trabajo con poblaciones en dificultad social. Nos dicen esto, ¿no? ¿Qué nos dicen? Cuando preguntamos, esta vez fue una investigación a adolescentes, cómo valoraban a los profesionales que trabajaban con ellos, adolescentes, en dificultad social, en riesgo, en medio abierto. Estos no son de recursos residenciales, en centros de día, en centros comunitarios, en trabajo en medio abierto, en barrios con problemas, ¿no? Bueno, fijaros cómo valoran a los profesionales que trabajan con ellos. No les dijimos nada, solo dijimos, decidnos cómo valoráis, qué valoráis en positivo y qué puntuación daríais al programa, al educador que trabaja con vosotros de 0 a 10, ¿no? Fijaros que todos están por encima del 8, muy por encima, y lo que más llama la atención es qué valoran de las personas que trabajan con ellos, ¿no? Saben lo que hacen, hablan con mi lenguaje, me entienden, son pacientes y amables, confío en ellos y en ellas, me ayudan a solucionar mis dudas cuando tengo un problema, aprendo con ellos y con ellas cosas útiles y necesarias, hacemos cosas divertidas, en fin. Veis que es fundamental el vínculo que se establece, esa relación y sobre todo, muy claramente, que las personas que trabajan con ellos han sabido captar quiénes son, cómo hablan, qué hacen, a qué realidad se enfrentan. Bien, dicho esto, acabo con 2 diapositivas. Esta que lo que viene a plantear es qué sería, desde mi punto de vista, cuando uno acaba un máster como el que estáis haciendo, habéis hecho prácticas, algunos estáis ya interviniendo, ¿no? ¿Qué es lo esencial de un profesional competente que trabaje en estos ámbitos? ¿Cuáles serían claves para valorar su calidad en el trabajo, ¿no? Fundamental lo que planteaba Freire, saber posicionarse, quién soy yo, dónde estoy, con quién hablo y de qué hablo, ¿no? Así de claro, o sea, con palabras tan sencillas que detrás pueden tener desarrollos teóricos muy complejos. ¿Qué hago yo aquí y para qué sirve lo que voy a hacer yo aquí? Profesionales que saben tomar decisiones en situaciones complejas e inciertas. Complejas porque hay múltiples elementos funcionando, inciertas porque no está claro que lo que hagamos va a obtener unos buenos resultados, ¿no? Nosotros o los demás que están actuando. Y tomar decisiones en este ámbito hay que hacerlo porque es un ámbito muy exigente. Cuando hay situaciones graves de riesgo, de dificultad, hay que tomar decisiones, pero hay que saber tomarlas en esas situaciones. Para ello es muy importante ser capaz
de deconstruir nuestra realidad, de analizar, para mí, qué es mi familia, yo qué he aprendido en mi familia, a mí qué me han enseñado en la universidad, de qué me sirve para lo que voy a hacer y cómo lo reconstruyo en función de lo que el entorno en el que interactúo me está enseñando, ¿no? Mis compañeros de trabajo, que estoy aprendiendo de ellos, en fin. Otro punto importante es que no veamos nuestra actuación como algo lineal. Yo voy, miro, diagnostico, lo escribo, hago un pronóstico, hago un programa, tengo unos objetivos, hago unas acciones, las evalúo. No es así la realidad. La realidad es inmediata. A la vez que muchas veces, sin que nos dé tiempo a hacer ningún tipo de diagnóstico, estamos interviniendo. Hay alguien que ha venido y nos ha planteado un problema y nos lo está planteando la madre de un chaval que tiene una relación con él que no conocemos, con la pareja que no conocemos, no sabemos quién es el joven o el niño y nos está contando una serie de cuestiones y está esperando que digamos algo, que hagamos algo. Ahí ya el diagnóstico viene a posteriori, hay que saber cómo actuar, es decir, tenemos, la actuación no es lineal, es circular y muchas veces es contraintuitiva, ¿no? Como diría Dileo, un psicólogo italiano, actuamos en este ámbito de forma contraintuitiva, es decir, de forma que no es la que lógicamente pensamos que sería la mejor. Muchas veces pasa esto, ¿no? Y luego, por acabar, el principio de precaución que mencionan las normativas en intervención en situaciones de dificultad social, las normativas de servicios sociales y de atención a la población en riesgo de los países escandinavos, de Noruega y Suecia, plantean claramente, legislativamente, es decir, que tiene efectos legales si uno se salta esta normativa, que no podemos hacer lo primero que se nos ocurre con cualquiera, que el otro tiene derecho a que no hagamos nada si no pensamos y tenemos elementos que pueden, de alguna manera, argumentos que pueden decir que es así, evidencias de que es así, si no pensamos que lo que vamos a hacer va a mejorar la vida de la otra persona. O sea, salvadores de la humanidad los menos posibles. Hay que ser alguien consciente, que sabe dónde está, para qué está y que respeta y no se pone a mover nada en situaciones muy delicadas donde lo que se puede provocar, como yo he visto cuando he trabajado de educador y de pedagogo y me han llegado casos, y agravarse los abusos sexuales, agravarse el maltrato por intervenciones inadecuadas que han removido lo que no tenían que remover y que al final no han tenido en cuenta el principio de precaución. Bien, y con esto acabo. Espero que, como el domador de tortugas de Handy Bay, del turco Handy Bay, hayáis tenido la paciencia. No sé, porque no puedo ver las caras, es lo triste de la formación a distancia y así, ¿no? Que tampoco hay interacción. Ahora veremos si tenéis preguntas, dudas. Espero que hayáis tenido paciencia con esta exposición, que os haya sido de cierta utilidad. No sois tortuga ni yo domador, pero la paciencia es fundamental cuando se trabaja en este ámbito. Y como dice Edgar Morin también, es otra cita con la que ya concluyo, os animo a que al principio esas ideas que parecen marginales, que se os ocurren solo a vosotros, que son utópicas y poco realistas, cuando las planteáis con más personas, cuando os ponéis de acuerdo en ellas, cuando las reflexionéis y hay argumentos y os ponéis a movilizarlas, son ideas que cuando se acogen con el corazón y se fijan en el espíritu, se convierten realmente en fuerzas que mueven la sociedad. Y esta sociedad necesita mucho de esa creatividad, de esas ideas no locas, sino bien construidas, pero nuevas para trabajar en situaciones y momentos nuevos como el que nos ha tocado vivir, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, paso a la realidad real, a ver si espero que todo haya funcionado bien. Ahora me contáis. Y bueno, a ver si podemos interactuar mínimamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Miguel, por esas reflexiones, ¿verdad? Y todos esos planteamientos que nos vienen muy bien en este tiempo en el que se han, de alguna manera, visibilizado mucho más esas situaciones de dificultad social que presentan sobre todo los infantes, los adolescentes y la juventud, aun cuando realmente es de toda la humanidad. Así que nos viene muy bien todo ese aporte que usted nos ha hecho en esta tarde.
Bueno, vamos a dar paso a las personas del público que tengan alguna inquietud, quieran hacerle alguna pregunta al doctor Miguel, entonces pueden escribir en el chat o voy a revisar. Si alguien quisiera también que le diéramos apertura a su micrófono para que formule directamente la pregunta, también lo podemos hacer. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Bueno, estoy pues aquí. Lo que no sé si hay vida al otro lado, pero... Bueno, sí tenemos una. Joshua le hace una pregunta, doctora, aquí. Él pregunta, ¿cómo llevar la educación social al aula, considerando que el sistema educativo está pensado desde y para el mercado, excluyendo la sociedad? Bueno, cuando yo estuve educador familiar, trabajando de educador familiar, trabajaba con los profesores, iba a los institutos, a los colegios, compartíamos información sobre los niños, sobre las familias, hacíamos entrevistas conjuntas con los padres, con las madres, cuando yo era el facilitador, el acompañador, por ejemplo, de las madres sobre todo, ¿no? Que nunca habían ido al colegio a hablar con el profesor para que hablaran, para que se pusieran de acuerdo, para que su hijo pudiera ir a un campamento de verano. Era algo sencillo que han hecho muchísimos educadores y educadoras, que han hecho trabajadores sociales, que han hecho psicólogos y ahora mismo en España hay varias comunidades autónomas donde hay educadores sociales sobre todo en los institutos, ¿no? En los centros donde hay adolescentes. ¿Para qué? Para evitar el absentismo escolar, el abandono de la enseñanza, para trabajar con los profesores en programas de prevención, de participación en la sociedad, de prevención de drogodependencias, de otro tipo de fenómenos de este tipo, para hacer que interactúe el entorno con el centro, ¿no? Y hacen esta función intermediadora porque efectivamente, como plantea Joshua, es muy difícil, ¿no? Mucho profesorado quiere salir del aula, quiere hacer este trabajo, pero no tiene ni los tiempos ni las posibilidades porque el sistema no se lo permite, ¿no? Creo que yendo a esa transalfabetización de la que hablábamos antes, esto va a ir cambiando porque Internet se está metiendo en las escuelas y hay nuevos agentes que están haciendo que la escuela tenga más en cuenta el entorno y que los niños, los jóvenes, no solo estén dentro del aula, sino que tengan otros espacios de socialización con otros agentes, ¿no? Entonces, bueno, esperar, mover ideas sobre esto y mover que las instituciones apoyen esa relación porque es fundamental entre lo social y lo educativo y la enseñanza formal, no tanto lo educativo, ¿no? Bueno, no observo que haya. Muchas gracias, doctor. Gracias también a Joshua por la pregunta. Y bueno, no observo que haya más preguntas en el chat, doctor Miguel. Le agradecemos muchísimo el que nos haya podido ofrecer esta panorámica acerca de esos escenarios actuales que hay alrededor de la infancia, la adolescencia y la juventud, sobre todo con todas las dificultades que enfrentan en un momento histórico en que se han exacerbado precisamente esas dificultades sociales, pero también con el panorama alentador que usted nos da, pues diciéndonos hay opciones de intervención socioeducativa que en ese contexto nos permite poder contribuir a la transformación de unas realidades en las que, pues por supuesto, usted lo ha destacado muy bien, tenemos una responsabilidad y un rol como educadores sociales y creo que con esta presentación en la que cerraba, que hablaba de esas competencias que tenemos que forjar precisamente para poder hacer adecuadas intervenciones, nos convoca claramente a una reflexión muy profunda alrededor de ese rol, ¿verdad?
y de esa participación tan importante que tenemos los educadores sociales en contextos. Así que mil gracias, doctor, por todo su aporte, por su disposición, por su tiempo, por su cariño, y un gran abrazo desde aquí, desde esta cálida tierra. Pues muchas gracias, Liliana, un gran abrazo también y encantado de aportar estas ideas a este máster, a esta maestría que yo creo que es fundamental precisamente para conseguir esa transformación social que buscamos todos, ¿no? Muchísimas gracias, encantado de haber estado con todos vosotros, con todas vosotras. Gracias, Liliana. Muchas gracias. También agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Y bueno, la invitación y la apertura desde esta maestría en Pedagogía Social para que también ustedes hagan parte de ella y bueno, bien recibidas sus intenciones de querer aportar a la transformación social que todos queremos. Un gran abrazo para todos. Feliz día. Hasta luego.